Muy buenas tardes a quienes acaban de llegar ahora para incorporarse a este último coloquio en este jueves dentro de la 17 de GN. Es el nombre, el hashtag con el que estamos funcionando en redes sociales. Esto es Getafe Negro. El festival continuará su actividad en Espacio Mercado hasta el próximo domingo, pero hoy concluimos en este jueves, pues yo diría, y lo voy a decir con todo mi corazón, que con un auténtico sueño, y es reunir aquí a estas personalidades del mundo de la literatura. Sin duda lo son y además tienen dos novelones que no me cansaría jamás de recomendar. Tenemos De bestias y aves, publicado por Galaxia Gutenberg, de Pilar Adón, que ha sido Premio Nacional de Narrativa, Premio de la Crítica en Lengua Castellana, Premio Francisco Umbral al Libro del Año, Premio Cálamo Otra Mirada, y yo creo que puede seguir recolectando más y más galardones y muchos más que se seguirá mereciendo. Así que es un placer tener aquí a Pilar. Muchas gracias, Pilar, y bienvenida. Gracias a ti por invitarme y gracias por estar aquí esta tarde. Estoy encantada. Y tenemos también a Daniel María con Antiguas Boquitas Pintadas, publicado por la editorial La Astura. Tenemos que decir que leer a Daniel en esta novela es igualmente una experiencia literaria con mayúsculas. Me temo que tenemos que seguir reivindicando dentro del marco no solo de la novela negra, sino también del misterio, de alguna manera estos subgéneros, la voluntad literaria. Pues la hay. Hay grandes novelas y hay literatura con mayúsculas en festivales de novela negra. Tenemos aquí dos ejemplos y el ejemplo es también el de Daniel María. Muchas gracias, Daniel. Gracias, encantadísimo. Vamos a aprovechar para saludar a las editoras valientes que también se atreven, que tenemos aquí, a Lidia y a Ana. Muchas gracias por acudir, por arropar autores y al equipo de Galaxia Gutenberg, por supuesto, que nos estará también haciendo un seguimiento, sin duda, porque además pues no, los autores lo merecen y nosotros por intuición decidimos juntar, aparte de que era un placer y un sueño, como digo, a Pilar y a Daniel con el proyecto de La Bruja de Blair. Voy a poner un poquito todo esto en antecedentes. Hoy hemos conseguido reunir a 300 estudiantes de secundaria en el Teatro García Lorca para conmemorar el 25 aniversario del proyecto de La Bruja de Blair, y es una película que sigue causando impacto y sobresalto. En 1999 se estrenaba este filme y bueno, pues realmente cambiaba la mirada y cambiaba el cine de terror. Tenemos que decir que al hilo de este sentir decidimos releer estas dos novelas y revisitar la película, y es verdaderamente escalofriante que hemos encontrado un hilo entre lo arquetípico, lo misterioso e incluso lo oscuro que los une a los tres. Vamos a explorar todo esto porque además yo creo que incluso ellos pueden tener algún autodescubrimiento personal. Ojalá sea así. Y podemos comenzar, por ejemplo, desde el principio con, con el argumento del proyecto de La Bruja de Blair, con esa película indie en la que nos dejan el argumento de que tres jóvenes cineastas desaparecen mientras se adentran en un paisaje agreste. Esto coincide que llegan además en un momento dado a la casa de la bruja. Bueno, pues esto ya nos lleva a dos arquetipos importantes que nos unen a los dos autores: la casa y el principio femenino. En el caso de Pilar, además, es que es algo prácticamente literal. Tenemos a una protagonista que es una pintora que se llama Coro, que al finalizar un verano decide coger el coche a 130 por hora, se queda sin gasolina y acaba a las puertas de una casa de presencia notoriamente femenina. No puede haber un comienzo con mayores similitudes. Yo no sé si esto Pilar lo había pensado en algún momento o se lo acabamos de descubrir. Bueno, hola, otra vez. No lo había pensado en absoluto. Yo vi la película, luego hablamos de la novela de Bestias y Aves, pero yo vi la película en su estreno, además en unas circunstancias muy curiosas, porque estaba de viaje. Esto es simplemente una anécdota, pero me parece curioso. Estaba de viaje yendo para La Coruña y entonces paré en Guadalajara porque tenía que ir a hacer un cuentacuentos pues cuando se estrenó, y tenía que hacer tiempo para luego coger el autobús nocturno hacia Coruña
y paré y vi la película. Y yo he de decir que la primera vez que la vi no me gustó nada. No me asustó, no me dio miedo, no me provocó, no me sentí identificada realmente con los personajes. Tampoco formaba parte yo de este grupo de decepcionados que iban esperando mucho y luego se encontraron menos de lo que esperaban, ¿eh? Que también es verdad que hubo ahí un movimiento, como ya venía con esta, ¿no?, con esta fama y esta publicidad bestial de su estreno en otros países. Yo no pertenecía a ese grupo, pero sí que es verdad que cuando la vi, no sé si por mis circunstancias, porque estaba realmente cansada, no lo sé, no me atrajo demasiado. Y la he vuelto a ver otra vez antes de ayer para hablar hoy de ella. Y la verdad es que he de decir que tampoco es que me haya vuelto a impresionar, pero sí que es verdad que he descubierto dos elementos que me han dejado absolutamente fascinada, pero como técnicas, como teoría casi, más que como el puro goce que te puede provocar una película de dejarte llevar y ya está. Me ha provocado muchísima curiosidad y me ha deslumbrado a mí misma porque no lo recordaba, la presencia de la naturaleza. La naturaleza en todo lo que yo escribo, en todo, es un elemento que está siempre muy presente y es un elemento que también es un personaje desasosegante y que determina, ¿no?, el comportamiento de los otros personajes, y en el caso de la película es evidente. En realidad lo que les pasa, al menos la interpretación que yo le he dado en este último visionado antes de ayer, es que están absolutamente exhaustos, agotados y rendidos por la presencia de una naturaleza que no controlan. Y eso es algo que sí que es verdad que yo trato en todas mis obras. Entonces eso sí que ya lo hacía antes de ver la película. Me fascinó. Y en segundo lugar me fascinó la técnica, absolutamente conocida por todos, el truco, ¿no?, del metraje encontrado, el found footage que es un truco, una excusa, digamos, argumental y dramática, que luego se ha empezado a utilizar con bastante frecuencia. Yo no sé, no creo que ellos fueran los pioneros, pero sí que es verdad que esa técnica les funcionó muy bien, en la técnica esta del metraje encontrado. Pero más allá de esa anécdota, el hecho de que la manera de contar, la cámara, los movimientos de cámara, la visión absolutamente subjetiva de lo que se está narrando, es un elemento que también genera mucha inquietud y genera esta sensación de narrador poco fiable. Y es algo que me atrajo muchísimo esta vez, porque ciertamente también es algo que yo utilizo mucho. Esta manera de contar con esto, con un narrador poco fiable y en el que todo se está viendo desde una única perspectiva y vamos viendo las perspectivas también de los demás y esa manera casi agotadora, ¿no?, de movimientos de cámara, también como con errores, no todo perfecto, todo encajado después en una labor de montaje, etc. Entonces estos dos elementos, ya te digo, más técnicos que argumentales, sí que es verdad que me han fascinado. Naturaleza no hay, un jardín un poco cementerio en la novela de Daniel, pero bueno, sí que se me antoja ver un poco ese found footage, ese manuscrito encontrado, no cintas, pero sí manuscrito encontrado como técnica en tu novela también. Sí, bueno, en el caso de antiguas boquitas pintadas, el tema del manuscrito era un recurso que a mí me servía sobre todo para seguir alimentando la fascinación en torno al imaginario, porque pensando también en la película, a mí una cosa que me sigue llamando mucho la atención de la película es que estos tres jóvenes se aventuran de alguna manera, a querer investigar sobre la bruja de Blair, porque la información que tienen, digamos, lo que manejan, es lo que permanece en el imaginario colectivo, ¿no? Por eso esas entrevistas previas y demás. Y a mí me interesa mucho lo que sigue existiendo en ese imaginario colectivo, porque el imaginario colectivo lo que hace es que todas tengamos la oportunidad de ser escritoras, de inventar, de añadir a esa leyenda, a esa historia, lo que nace de nuestro deseo, ¿no? De que en este caso, de que esta bruja tenga una serie de elementos o que pueda corresponder con determinada mujer, con una historia concreta. Entonces, eso
con el recurso del manuscrito me permitía que quien escribe el manuscrito traslade la historia de lo que ocurre dentro de una casa a una lectora, porque hay una única lectora, ¿no?, que es la inspectora, que se supone que lee desde una objetividad que no le va a permitir, digamos, adentrarse en la leyenda, ¿no? Que de alguna manera va a ser que lo primero que rechace precisamente es todo aquello que a ella le parezca inverosímil, ¿no? Pero resulta que no, que eso inverosímil es lo que realmente le atrapa de la historia, porque sabe que eso que le están contando probablemente sea ficción, que sea una patraña, y sin embargo queda algo dentro de ella que la incita a averiguar si es verdad, ¿no? A ver si la bruja existe, ¿no?, en este caso, ¿no?, o estas brujas, estas hermanas que viven en una casa un poco abandonada, ¿no? Entonces un poco va por ahí, quizás por ahí encuentro yo ese hermanamiento, ¿no? Dice la novela, un tal Antwon vive con sus tías y su madre, todas ancianas, en un palacete a las afueras de la ciudad. Según él, las mujeres cometen varios crímenes, incluso se matan entre ellas, capitaneadas por la hermana mayor. Es una historia enrevesada. Creen estar malditos por herencia familiar y solo buscan perpetuar el apellido porque se consideran las últimas de una estirpe. Esto es una carta que le llega a la inspectora Matilde. Un tal Antwon es un aristócrata que debe de tener unos 65 años y que vive en ese palacio a las afueras de la ciudad con sus tías y su madre, todas ancianas, poseídas por alguna maldición que las convierte en las últimas de un linaje. Claro, esto nos lleva, como comentábamos, una casa, mujeres, un entorno asfixiante. Ahí sí que estáis en hermanamiento total, ambos. Sí. Sí. Yo en mi caso, la verdad es que, como os decía, es algo que llevo haciendo desde el principio, desde que empecé a escribir. Es como una especie de pulsión y yo obedezco. Hay un interés por casas aisladas en la naturaleza, una naturaleza no ajardinada, no domesticada, una naturaleza que yo entiendo que es la real, por decirlo de alguna manera, al menos la que yo conozco más allá de eso, del jardín domado. Y dentro de la casa efectivamente viven mujeres. Entonces, insisto, es una especie de obediencia, pero cuando lo analizo, cuando en presentaciones o se me pregunta por qué, y hay que dar una serie de explicaciones a lo que es simplemente pues es una vocación, una pulsión, tiendo a pensar que en cierto modo, además de otras, seguramente muchas causas, obedece a la presencia en mi imaginario de los cuentos que leí de pequeña, donde siempre había una casa en el bosque, seres que se pierden, seres que de alguna manera cruzan un umbral y pasan del mundo real, del mundo habitual, normalmente en situaciones poco felices, poco agraciadas también económicamente, cruzan el umbral de la realidad y entran en otra situación, en otra esfera que es la de los cuentos, donde todo es posible, donde se establece un firmísimo pacto ficcional que no solo establecemos con el autor, sino también con los personajes y todo lo que nos quieran contar, y donde basta porque nosotros como lectores devotos nos vamos a entregar a lo que sea que nos cuenten y nos lo vamos a creer, siguiendo este pacto ficcional del que hablamos. Basta con que se diga: en lo alto de una torre vivía una princesa encerrada con una larguísima trenza y tiraba la trenza por la torre y a través de la trenza pues subía su enamorado, ¿no? No nos tienen que explicar nada más, ni a qué obedece esa trenza, ni cuántos años lleva esa trenza creciendo, ni a qué obedece que ella esté. Simplemente nos sitúan en este escenario y nosotros como pues lectores de ficción y entregados seguidores de esta ficción, pues seguimos con ese argumento y con esas técnicas y nos encanta, ¿no? Entonces, yo creo que mi devoción como lectora, porque ante todo obviamente somos lectores, viene a rellenar o viene a darle forma también a lo que escribo. Y hay algo religioso, hay algo religioso sectario en el proyecto de La Bruja de Blair que se intuye. Hay algo claramente también en este sentido en vuestras novelas. Bueno, estaba aquí porque quiero decir el término exacto. Daniel habla de la Orden de la Claridad Onírica.
Cuéntanos esa influencia de lo religioso, de lo ritual, Daniel, dentro de estas mujeres que parecen un poco secta también. A mí me fascinan las religiones, por eso soy súper ateo, ¿no? Y me fascinan. Respeto muchísimo a las personas que creen, ¿no? Respeto mucho el acto de creer y toda la esperanza que eso conlleva y el consuelo que eso conlleva, pero yo lo leo desde la fascinación por las liturgias, por las imágenes, y porque al fin y al cabo toda religión es una lectura del mal, ¿no? Sin el mal no existen esas religiones, tiene que haber un mal para que esa religión tenga un sentido, ¿no? Que nos salve del mal, que nos perdone del mal que hemos hecho, ¿no? Sin el mal no existiría Dios. Aunque a mí que me fascina es la Virgen María, es un personajazo brutal. Ahora bien, reconduciendo, estas hermanas vienen inspiradas por dos grandes... Cuando yo empecé a escribir esta novela tenía presente, digamos, dos grandes mundos. Uno, a Manuel Mujica Lainez, el escritor argentino Manucho, al que yo amo, como amo a un montón de maricas argentinas que escriben súper bien y que tienen un imaginario con el que yo me siento muy unida, ¿no? Y un día, revisando una entrevista que Manucho dio en el programa A Fondo, Joaquín Soler Serrano, creo que es, ¿no? Joaquín Soler Serrano le hacía una serie de preguntas y él contaba que había crecido con su madre y con las hermanas de su madre, que eran todas unas señoras muy mayores, ya digamos de una burguesía decadente de Buenos Aires, y que estas señoras, pues una era especialista en teosofía, la otra era muy católica, la otra era experta en ocultismo, y que esos perfiles le habían inspirado muchísimo, ¿no? Y que el primer rasgo de belleza que él recuerda desde su infancia son las alhajas de su madre, ¿no? Las joyas de su madre. Algo pasa, ¿no? Cojo este. ¿Y sigo con el puesto? Podemos quitar, sí. Vale. Entonces a mí me fascinó muchísimo esto que está contando Manucho. Y de ahí tiré del hilo. ¿Qué pasaría si de alguna manera yo fuera ese hijo? Porque Antoine soy yo de alguna manera, ¿no? Soy ese niño marica rodeado de mi abuela real, Mariana, de mis tías abuelas y de las comadres del barrio, que son las que me criaron, y en cuyas casas yo descubrí unos mundos y unas historias y unas leyendas, y sobre todo descubrí el espacio de los secretos. Los hombres de mi familia y de mi entorno no eran personas con secretos, eran personas con autoridad, con un discurso concreto, con una presencia física que limitaba mis propios sueños y mi propia expresión. Pero ellas eran el continente de historias y eran las que guardaban los secretos. Incluso esos secretos que ellos, los hombres, eran incapaces de asumir si las conocían, o eran incapaces de conocer porque no era una información que ellos debieran saber para que el sistema siguiera funcionando. Entonces yo me inspiré en esa declaración de Manucho, pero tiré del hilo de mis tías abuelas. Entonces estas señoras están casi todas inspiradas en mi abuela y mis tías abuelas, ¿no? Y ahí lo religioso tiene una presencia muy importante porque, por una parte, yo me he criado viendo a mi abuela rezar el mal de ojo desde que yo era muy, muy, muy pequeño, y que mis amigos y mis amigas de la calle me dijeran que mi abuela era bruja porque rezaba y curaba con la ropa de un niño, de un bebé. Entonces yo era el nieto de la bruja, lo cual ya me situaba en un espacio muy interesante para un fabulador, ¿no? Y luego, claro, las comadres de mi calle eran las que me permitían estar en los lugares que solo eran para ellas, en los lugares del misterio. Y el lugar más poderoso del misterio, en ese contexto, era la peluquería. Totalmente. Entonces yo me crié siendo el único varón, leído como varón en este sistema binario y cultural, el único varón al que se le permitía presencia en la peluquería, donde se hablaba y se contaba sin ningún tipo de tapujo, ni ninguna metáfora, donde se hablaba y se contaba la realidad de lo que pasaba en sus casas, de sus sueños frustrados,
Todo eso hizo que yo fuera creciendo con un imaginario que se alimentaba de las revistas del corazón, que se alimentaba de las telenovelas y que se alimentaba del comadreo, del cacareo. Y eso es lo que ha ido formando, digamos, mi propio estilo, digamos, esa voz literaria que yo quiero encontrar. Yo creo que llegaré a ser un buen escritor cuando sepa escribir como habla mi abuela. Qué bonito titular, Daniel. La mujer como guardiana de secretos. Como un breve apunte, que no sé si en algún momento nos daría para reflexionar sobre ello, es cierto que en el proyecto de La Bruja de Blair sí que sale en numerosas ocasiones la palabra madre, madre. Hay algo matriarcal también en la novela de Pilar, pero quería justamente retomar el tema religioso además con ella, porque claro, es que su casa se llama Betania. Sí. ¿Por qué Betania? Estaba escuchando a Daniel y has hecho, vamos, una especie de reunión increíble, porque eso es algo que yo, no exactamente lo mismo, pero también es algo que cuento, ahora hablo de Betania, pero es algo que cuento mucho. Cuando yo era pequeña, esas reuniones que se hacían también eso, con mi madre, mi abuela, mis tías, en el patio, comiendo pipas. Y yo a mí siempre me ha gustado mucho que me contaran historias, mucho. Entonces, cuando yo era pequeña, escuchaba lo que ellas contaban. Y esto yo lo explico, no igual que tú, pero en otro ámbito, porque en mis novelas siempre hay un elemento disruptivo, siempre, y en los cuentos también, que sucede hacia el final de la novela, que es cuando aparece el hombre. Porque ciertamente en estas casas siempre están pues comunidades de mujeres, a mí me interesan mucho las comunidades tolstoyanas, me interesan mucho las comunidades utópicas, comunidades que se autorregulan, que se autoabastecen y siempre están formadas por mujeres, hasta que efectivamente aparece un hombre que es eso, como un elemento que viene a romper lo que estaba sucediendo allí, no necesariamente bueno, ni utópico perfecto, y a partir de ahí ya viene el desenlace, ¿no? Y entonces, claro, cuando se me ha preguntado esto con frecuencia, ¿por qué siempre aparece un hombre?, doy una explicación que está muy relacionada con lo que tú estabas contando, por eso estaba absolutamente fascinada escuchándote, pero que tampoco sé si es la explicación real. Es la explicación que yo le encuentro en mi biografía, y es que ciertamente estas reuniones, por la noche en invierno, frente a la lumbre, o en verano, ya os digo, en el patio, se rompían, el círculo se rompía cuando venían los hombres. Siempre sucedía así, venían pues del bar, venían a cenar, venían a que nos fuéramos a dormir, y entonces ahí se rompía ese círculo de mujeres donde estaba pues eso, también mis amigas, y ellas iban contando todas las historias, y yo creo que en cierto modo eso me quedó. Lo que no quiere decir que se ha interpretado en algunos casos como que haya alguna especie de crítica ni nada por el estilo. La novela está dedicada a mi padre, venía mi padre entre esos hombres y por supuesto lo adoraba. Pero sí que es verdad que se producía, ¿no?, esa circunstancia. Y luego sí que es verdad que hay un elemento bíblico. En mi caso, más que relacionado pues eso, con creer, no creer, hay un elemento bíblico de la Biblia como también documento o texto literario. Entonces utilizo muchísimo ciertas referencias literarias de la Biblia, frases que me parecen pura poesía. Y claro, ya os digo, cuando era pequeña a mí me gustaba mucho que me contaran historias, y en mi colegio se contaban en clase de religión parábolas constantemente. Y esas parábolas pues también me calaron, y al final eso de alguna manera bueno, pues se va viendo en todo lo que escribo. Y en este caso se llama Betania la casa, porque sabéis que en Betania es el lugar bíblico donde Jesús resucitó a Lázaro. Y en esta novela hay una especie de resurrección, una resurrección simbólica, una resurrección no física, evidentemente, pero sí emocional. Entonces Betania como nombre y como elemento simbólico me servía absolutamente. Y luego, por volver un poco a la película, si te das cuenta, hay un elemento que genera muchísima inquietud y que también es un clásico en las novelas, en las películas, que es el elemento inquietante de lo que no debería estar ahí, ¿no? Dentro de lo familiar, que es algo que yo utilizo también mucho en mis novelas. Cuando me dicen por qué son tan inquietantes, en realidad yo creo que en gran medida lo inquietante deriva de esto, ¿no?, de lo que no debería estar ahí. Dentro de lo familiar, lo cotidiano, lo habitual, lo que
es perfectamente normal, hay algo que de repente como que produce un giro, chirría, y simplemente volvemos la mirada y nos asusta. Es lo que de verdad provoca el susto, ¿no? Y en el caso de la película, lo que realmente empieza a espeluznar a estos chicos, no sé si os acordáis, es que de repente por la noche, cuando están en esta situación de naturaleza que no se ve absolutamente nada y cada sonido es el sonido y es el horror, a la mañana siguiente encuentras montoncitos de piedras alrededor de ellos o palos anudados. Y claro, si realmente ves unos montoncitos de piedra no tienen ningún problema, no tienen por qué asustar, pero realmente no tenían que estar ahí, ¿no? Es lo que aparece, pues eso, dentro de lo habitual, que es un montoncito de piedras, pero en un sitio donde no tenían que estar. Y muchos de los símbolos que aparecen tienen ciertas connotaciones religiosas relacionadas con el mal. Entonces, obviamente lo llevamos en las venas, ¿no? Esta especie de terror que muchas veces nos causan dentro de lo que ha de ser el fervor religioso, la fe, pero no podemos dejar de ser conscientes de que en cierta medida la religión católica, en grandísima medida, está relacionada con la muerte, la sangre, el sufrimiento, el sacrificio, y luego ya viene todo lo demás, ¿no? La redención, etc. Y esto es algo que de una manera lateral, no directa, obviamente no hay vírgenes llorando sangre, ni hay Cristos crucificados, pero sí que de una manera, creo que eso tangencial, oblicua, utilizan ciertos símbolos y elementos que tenemos muy, muy anclados en el imaginario, relacionado también esto como con especies de cruces, pentágonos, elementos así. En el proyecto de la Bruja de Blair, recordemos, encuentran unos palitos atados en un momento dado, que es un poco el elemento inquietante, que es un detonante también, ¿no? del pavor que sufren. Hay un refrán inglés que dice: el demonio está en el detalle, algo así, no sé si es una buena traducción. Daniel también tiene ese punto de fetiche, desde el pintalabios en un momento dado hasta los anillos, ¿no? ¿El fetiche en narración funciona? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo aplicas tú en la narración? ¿Es un detonante de algo? ¿Es un adornito? A veces es inquietante. Es que, bueno, a mí todo lo ornamental me parece siempre que está cargado de historia, o por lo menos, digamos, a mi alrededor, como los personajes de la novela son la inmensa mayoría mujeres que están, digamos, enjolladas o pintadas, o que la acción de pintarse los labios forma parte de su propio ritual, hasta maligno incluso, también viene de dos cuestiones. Hilándolo un poco con lo anterior de la presencia religiosa, a mí la imaginería católica me parece fascinante, ¿no? Siempre he dicho que la gran travesti del universo es la Virgen María, es la gran drag queen de la historia, porque se supone que tiene que representar, digamos, un modelo de mujer humilde, pobre, digamos, sencilla, y cada vez está más cargada y más cargada y más cargada, y la sacan de procesión llena de joyas, de oro, de plata, de ángeles, de ornamentos. ¿Por qué está? Yo lo que leo ahí es, y es lo que leía desde pequeño en las procesiones de mi barrio, ese oro que cargan las vírgenes son promesas de los pobres y algunas de las ricas. Pero hay mucha familia humilde, ¿no? Que a mí se me ha llamado la atención lo humilde, ¿no? Como la burguesía habla de la gente pobre como humilde, ¿no? A mí lo que me ha llamado la atención es la gente pobre que junta muchas de sus pobrezas para comprarle una joya o una medalla a la Virgen y pagarle una promesa. Es decir, toda la historia que hay detrás de cada una de esas joyas, que me parece que es lo realmente portentoso, ¿no? La historia de todas esas oprimidas de los barrios y de los pueblos que han enjollado a sus vírgenes con sus propias penurias y miserias. Esa es la historia que a mí me interesa cuando veo una virgen y me fascina. No me interesa todo el dogma que hay detrás, lo que me interesa es esta visión. Entonces, las joyas de las mujeres de mi familia están cargadas de historia. Generalmente las mujeres de mi familia se compran una joya en oro para rendir honor a sus muertos.
Generalmente la medalla de oro lleva la cara o del hijo muerto, o de la madre muerta, o del padre muerto. No es el rostro de los vivos los que pueblan, digamos, su propia historia, la portada de sus libros. Son rostros de sus muertos. Sus muertos merecen ese oro. Y eso diferencia mucho del acceso al oro que tiene gente rica, que es para lucirlo. Ellas no lucen con el oro. Ellas dotan de dignidad la memoria de sus muertos. Eso es una carga de historia tan grande que estas mujeres de la novela cargan con sus joyas, porque cargan con sus muertos y cargan con su propia historia. Esa es la parte, digamos, de la religión que me fascina. Entonces, claro, ese fetiche para mí es muy importante, porque yo además, crecido como niño monaguillo, en mi barrio, el contacto con la imaginería católica, con lo religioso, era muy importante, porque yo, como niño marica, el primer hombre al que vi prácticamente desnudo es a Jesús de Judea. Es decir, el Cristo crucificado de mi barrio era el único hombre al que yo podía ver desnudo, casi desnudo, con el paño de pudor, pero prácticamente desnudo, sentado en primera fila, y nadie me iba a llamar la atención por estar mirando a un hombre desnudo, porque estaba mirando al Hijo de Dios. Entonces, cuidado con el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo ha podido alimentar el deseo de mucha marica oprimida en los pueblos y barrios de España. Ese cuerpo semidesnudo que yo podía contemplar sin que nadie me llamara la atención, era un cuerpo herido, prácticamente mutilado, sangrante, lleno de heridas. Era un cuerpo moribundo. De ahí que creo yo que haya tanta fascinación de la comunidad queer con los monstruos, que nos veamos tan representadas en los monstruos, ¿no? Y que el cuerpo mutilado, salvajemente corrompido y casi moribundo sea enormemente bello. Sí, creo que hay como muchas lecturas ahí interesantes, ¿no? Por eso me gustó mucho lo de las escrituras del mal, porque yo creo que, como niño marica de un barrio de las afueras de Santa Cruz de Tenerife, para ubicarnos, yo ocupaba el espacio del mal. Claro, yo ocupaba el espacio del mal, no solo por ser el nieto de la bruja, que era lo de menos, sino porque era el cuerpo gordo, que no hacía deporte, al que no podías llamar para que se pusiera en la primera línea del equipo de fútbol, no servía para defender la masculinidad de un partido de fútbol, ese cuerpo. Era el cuerpo marica, que deseaba unos iguales, y eso te situaba en lo contra natura, en el mal. Y era un cuerpo que prefería estar en la biblioteca del barrio leyendo que en la calle, a no ser que, si estaba en la calle, era sentado con las comadres, que también eran el mal, porque hablaban, porque estaban pendientes, se supone, de lo que pasaba. ¿Qué relectura le hacía yo a eso? Mientras el barrio hablaba de esas mujeres criticonas que están pendientes de la vida de los demás, yo lo que leía es que esas señoras eran una especie de salvaguarda de lo que estaba pasando en el barrio. Porque si tú te caías 2 calles más abajo, esa señora te metía en su casa, te curaba y luego llamaba a tu abuela y te decía: no te preocupes, que está en casa. Esa señora sabía que a fulana la estaban matando a palos en la casa, y cuando la veían en el mercado, entonces hablaban con ella, la consolaban, y en la peluquería podía desahogarse. Entonces, la normatividad las ha visto como criticonas, yo las veía como una red de apoyo y de cuidados entre ellas. Por eso, para mí, las brujas no pueden ser otra cosa que comadres, que hermanas, porque han creado en los barrios y en los pueblos la red de apoyo que les permitía salir adelante, mientras la normatividad las leía como esas señoras pendientes de la vida ajena. Y es lo que hemos heredado de alguna manera, ¿no? Y el fetiche lo has asociado con la muerte, pero también vamos a asociarlo en tu novela con la resurrección realmente, ¿no? El pintalabios, Matilde, no vamos a ir más allá, pero también es resurrección, volviendo a hilar con Betania, con todo esto, ¿no? Sí. Es un momentazo. Que yo creo que, no sé, yo con el maquillaje lo que veo es como, no sé, me parece como que no nos extraña nada cuando Rambo cogía y hacía así, se pintaba con los 2 dedos las rayas negras para ir a la batalla, y sin embargo no le damos esa lectura al pintalabios con el que muchas señoras y muchas mujeres salen a la calle a batallar día a día.
A mí no hay nada que me parezca más admirable que estas señoras mayores que ya se convierten en unas punkis maravillosas, porque me encanta yo soy una señora mayor, y lo que quiero ser es todavía más mayor. Pero las señoras mayores que salen por la mañana, se van al mercado, todas pintadas como una puerta maravillosa, para celebrar su vida, para celebrar haber llegado hasta ahí, después de tanta penuria, para comprar el chope y lo que sea, llegan a su casa y lo primero que hacen es quitarse todo eso, quitarse el maquillaje, porque dentro de casa no hace falta, digamos, no hace falta el uso del maquillaje porque estás en tu espacio seguro, pero en la calle sí tienes que ir armada. Y la manera en la que estas mujeres se arman es con el maquillaje, lo que a su vez en la normatividad crea un discurso de fíjate tú cómo va pintada a su edad, fíjate tú cómo va. Todas esas lecturas a mí me interesan muchísimo porque para mí salen con sus armas. Y las armas es demostrarle a la otredad que siguen vivas, que no han podido con ellas, que no han muerto en la batalla. Ojo, que no nos llevemos a engaño. Nos está pudiendo parecer, y sería erróneo, que se trata de viejecitas entrañables a quienes reúne Daniel son unas cabronas, en son esa unas cabronas. novela. Hay un ambiente fantasmal. Esto es una percepción personal, pero me encantaría contrastarla con ambos dos. En el interior de esas casas vuestras, un ambiente para mí es clarísimamente fantasmal, no es una insinuación. Hay fantasmagoría. Decidme, ¿es así o yo ya me sugestioné tanto que acabé en ese punto? A ver, Maika, para mí voluntariamente no la hay. No busco... fíjate que me encanta todo este tipo de literatura y nos podríamos poner a hablar también de cine y tal, pero no es algo que yo busque de manera voluntaria en lo que escribo. Sí que es verdad, y ya lo he apuntado antes, que me interesa mucho inquietar. Me interesa mucho porque a mí me interesa que me inquieten también como lectora. Pero lo apuntaba también un poco al hablar antes de la técnica, de la cámara, de cómo, por volver a la película, el procedimiento, la forma. Me interesa más, también como lectora, el cómo que el qué. Entonces, cuando digo que a mí me interesa que me inquieten como lectora o como luego yo como escritora inquietar a mis posibles lectores, en realidad no viene tanto de qué cuento, de eso, de presencias fantasmales, de si mi protagonista Coro se salva o no se salva, si se va de Betania o no se va de Betania. Todo eso, por supuesto, es importante. Estamos hablando de ficción, estamos hablando de una novela, obviamente tiene que haber un qué. Pero realmente, y por eso insisto en este segundo visionado de la película, me ha parecido tan curiosa la técnica, lo que de verdad me interesa es el cómo. Es cómo dejo participar al lector o a la lectora, cómo se lo llevan a su propia biografía, a su propio terreno, cómo a través de elipsis y de una técnica que se utiliza también en la película. La película, los personajes terminan asfixiados porque la técnica es asfixiante, es absolutamente agotadora y de hecho mucha gente ha comentado que por otros motivos distintos a los que os comentaba yo al principio, de que la película no terminó de gustarles, incluso en determinados momentos les pareció redundante y un poco aburrida. Ese aburrimiento, esa manera redundante de plantear el tema, esa manera de insistir en el miedo, en por qué estamos aquí, cómo nos hemos perdido, la culpa, la culpabilización de la protagonista. Yo he hecho esto, yo he traído aquí a estas otras dos personas, por mi también mi altivez, ¿no? Y mi empecinamiento, hemos llegado a este lugar. Todo eso es como una especie de puré que se va haciendo cada vez más espeso y finalmente, insisto, yo creo que terminamos asfixiados por la pura técnica asfixiante. Y a mí eso no sé si lo estoy describiendo bien, pero insisto, más que esta gente se pierda, que haya una bruja, que no la haya, que finalmente los vayan a matar o no, me interesa inmensamente el cómo. Creo que es en el cómo donde somos capaces de participar, realmente co-crear la obra, realmente ser partícipes de esa película, en este caso, yo como escritora pido la coparticipación también de mis lectores a través de ese formato. No es nada fácil,
No es nada fácil, tampoco para los lectores muchas veces es sencillo, pero creo que finalmente la satisfacción es inmensa, porque al final hemos conseguido un acto, insisto, de co-creación. Yo no concibo para nada, en absoluto, como espectadora de cine, ni como lectora, ni como escritora, no concibo el arte como un monólogo en ningún caso. Yo veo un cuadro y quiero dialogar con el cuadro, que no me lo den todo masticado, quiero, insisto, que me inquiete, pero me pasa lo mismo con la música, que me lleven a otros terrenos y que me dejen participar. Y entonces, esa técnica es la que me interesa. E insisto, no pensaba yo en presencias fantasmales, solo pensaba en una mujer que es muy controladora. Coro es una mujer actual, siglo XXI, se autoexplota de maravilla, es muy perfeccionista y de repente va a dar a una casa porque se queda sin gasolina y ha querido huir de una culpa que arrastra y llega a una casa porque se ha perdido y necesita gasolina y necesita un móvil y necesita volver a su vida, ¿no? Entonces, yo quería hablar de esa mujer, de cómo en esa casa experimenta esa especie de resurrección simbólica y emocional, pero sobre todo cómo lo va consiguiendo. Y entonces cada lector se lo lleva a su terreno. ¿Tú has visto fantasmas? Total. Hay quien ve otras cosas. Sí. Dice Pilar el cómo Pilar Adón es capaz de convencernos en un desarrollo natural que ese personaje es incapaz de coger el pomo de la puerta y marcharse cuando en el fondo no hay ningún obstáculo real en la narración que se lo esté impidiendo. Hay un extrañamiento ahí, Pilar, que es verdad que posiblemente es una deformación de los lectores del género y sobre todo de los de novela negra, que queremos arrastrarnos a lo nuestro y a nuestro terreno. ¡Ay! Un empujoncito al personaje y ya eres nuestra. Es cierto, es cierto. Y en ese sentido, ese ambiente asfixiante, ¿en qué te inspiraste? ¿O es algo que te va llevando ya, además, casi de una saga, podemos decir, ¿no? Pero ¿hay algún referente? ¿Hay algo en lo que te inspires? ¿Tienes tu propio ritual para escribir con ese estilo en concreto? Es un poco, hay una frase que es lo que os decía antes, como una obediencia. Hay una frase que comentó mucho de la escritora Cynthia Ozick. A ella en una ocasión le preguntaron que si creía en la existencia de las musas. Y obviamente se lo preguntaron pues como las musas, estos seres, ¿no?, etéreos que te tocan y entonces ya te viene la inspiración y solo tienes que ponerte con la pluma de ave a escribir. Y Cynthia Ozick respondió que sí, que por supuesto que existen las musas y que son muy fastidiosas. Ella se lo llevó a otro terreno porque ella venía a decir que las musas te agarran y hasta que no escuchas y obedeces no paran, ¿no? Y si yo tengo que pensar en algo que me atrapa, y estaría muy relacionado con esta interpretación y esta visión de Cynthia Ozick. Desde lo primero que escribí, que os comentaba hace un rato, muy jovencita, que ella era un cuento, yo empecé con relato de un ser que se encerraba en una habitación y no salía de esa habitación en todo el relato. Lo siguiente que escribí fue con 28 años, o que publiqué, fue una novela de una familia que vive encerrada en una casa. La madre vive encerrada en una habitación dentro de esa casa, todo rodeado de naturaleza, hasta que llega un hombre, ese elemento disruptivo del que os hablaba antes, y bueno, en realidad este hombre viene a seducir a la chica protagonista de la novela y el hermano de esta chica acaba con él. La siguiente novela, si os lo cuento muy rápido, fui escribiendo cuentos, traduciendo, también pues fundé con mi marido la editorial Impedimenta. Pero bueno, la siguiente novela que publiqué, que se titula Las hijas de Sara, contaba la historia de una familia que está encerrada en una casa rodeada de una naturaleza que en este caso es el norte de África, es el desierto, la arena, el polvo del desierto. No pueden abrir las ventanas, no pueden abrir las puertas, tienen este encierro físico y a la vez un encierro emocional. En esta casa viven dos hermanas con un padre, que el padre no quería hijas, solo quería varones y ha tenido dos hijas. Y entonces aparece también un hombre que dice que es su hijo y él inmediatamente lo mete en su casa. Este elemento disruptivo también propicia el desenlace de la novela.
La siguiente novela se titula Las efímeras y de nuevo encontramos a dos hermanas en lo que fue una comunidad utópica que además existió de verdad, se llamaba La Colmena, y fue un proyecto que existió, como digo, para dar educación a unos niños que de otra manera no habrían podido tener acceso a la educación por situación económica. Fracasó, como casi todas las comunidades utópicas, pero en este caso fue porque se inició la Primera Guerra Mundial y no hubo manera de seguir con este proyecto. Y de nuevo están ahí esas hermanas, y luego ya vino De bestias y aves. Lo que quiero decir es que es una pulsión, es una necesidad. Yo termino una novela, un cuento, centrado en estos temas, y tengo la sensación de que tengo que volver a incidir en ellos, porque aunque soy muy perfeccionista también como mi protagonista, obviamente la obra está acabada, está corregida, está ya para entregar, siento que tengo que seguir indagando en ellos. Entonces vuelvo otra vez a tener ese paisaje, esa casa, esas mujeres en la casa rodeadas de naturaleza. Pues no querría terminar el coloquio sin aludir a que Daniel habla de unas viejitas que distan mucho de ser encantadoras, aunque lo esté pareciendo, pero hay un elemento también muy desestabilizador, que esto también nos puede recordar un poco a esas voces infantiles inquietantes en el proyecto de la Bruja de Blair, que además son voces inquietantes, pero son también vapuleadoras, literalmente profesionales nocturnas. ¿Por qué? Pues porque tenemos al protagonista Antoine y lo describe en algún momento como un niño de 65 años. Y es absolutamente aterrador ese concepto dentro de esta novela. No sé si Daniel lo ha pretendido, si vuelve a haber otro fantasma, pero a mí me ha dado miedo. Wow. Y antes dije que de alguna manera Antoine era yo. ¿Cómo respondo a esto? No, por supuesto que no soy yo, pero no lo había pensado así, fíjate, no lo había pensado así. Sí, es un niño de 65 años porque, digamos, es una persona llena de frustraciones, ¿no? Y la principal frustración de su vida ha sido crecer. Yo creo que crecer, convertirse en un adulto y un adulto que carga con la responsabilidad de ser, digamos, el último de la estirpe y de ser esa especie como de anticristo que sus tías nonagenarias creen que es, lo hace crecer en un mundo asfixiante, pero en un mundo donde no puede ser el mismo, ¿no? Donde no va a poder desarrollar ni su vida ni sus sueños, porque tiene que cumplir con la profecía de ser realmente esa especie de anticristo, ¿no? Entonces, ahí hay, digamos, puede haber muchas lecturas, principalmente, supongo que están muchos de los niños de mi barrio, que lo peor que les pasó fue crecer, ¿no? Porque estaban destinados, sabían que si crecían se iban a convertir en el yonki o en el ladrón o en el putero o en el desgraciado que iba a trabajar en Mercatenerife, en el repartidor, el matao, ¿no? Que hay una expresión el matadito se dice en Canarias, ¿no? Ese matadito que está en los barrios, que es buen chico pero es un matadito, ¿no? Entonces toman conciencia muy pronto de que lo peor que les va a pasar es crecer, porque van a tener que ser una de esas realidades. No tienen oportunidad o no van a tener la oportunidad de ser otra cosa, ¿no? Y eso es una frustración muy grande. Estoy hablando de determinados compañeros y vecinos y compañeros del cole que crecían con eso, ¿no? Y cuando hemos tenido luego los típicos encuentros, que no han sido muchos, pero bueno, estos típicos encuentros de antiguos alumnos y demás, en muchos perfiles se cumplió la profecía, ¿no? Y es una putada enorme. Es una putada enorme tomar conciencia cuando te reúnes 20 años después, como ha pasado, y coño, Dani, tú al final eres escritor, ¿no? Porque tú eras el que nos escribías las cosas, la horita de teatro para Navidad, y eras el que... y yo he sido, pues mira, yo al final terminé. Y eso vino mucho de ahí, la verdad es que Antoine vino mucho de ahí.
de un reencuentro de antiguos alumnos donde pude percibir que ese sistema que había creado una planificación urbanística en Santa Cruz, donde determinadas zonas del supuesto extrarradio de la capital, que ahora, claro, ha crecido todo tanto que ya no hay un extrarradio, ya estamos pegados Santa Cruz a La Laguna, ¿no?, a la siguiente ciudad que está pegada. Hubo planes urbanísticos para que esa zona de solares se convirtieran en los barrios donde construir torres y torres y torres y torres y torres de viviendas, meter ahí a la gente sin que llegaran las guaguas, los autobuses, sin que hubiese red eléctrica, los metían allí para poder derrumbar sus casas en las zonas donde querían expandir una especie de Manhattan en Santa Cruz, ¿no? Lo primero que hicieron fue un auditorio de Santiago Calatrava, que se está cayendo a cacho como todo lo que hace, y luego todo alrededor un supuesto Manhattan. Entonces, claro, es un plan. Es una cosa que viene de... Eso se planificó hace 20 años, 25, 30 años, que nuestros barrios fueran esa mano de obra dura a la que luego poder explotar. Sus vidas ya habían nacido frustradas, ya habían nacido sin ilusión. Entonces, en medio de esa movida, que tú nazcas, te interesen las historias y a tu alrededor, pues cuando vas a hacer la compra del mes con tus padres, que ya no existe la compra del mes, pero antes hacíamos la compra del mes, cuando cobraban y íbamos a hacer la compra, mis padres, que nunca habían leído nada y nunca han leído nada, me compraban 2 novelitas del Barco de Vapor porque sabían que eso me hacía feliz. Esas 2 novelitas del Barco de Vapor hoy y el mes que viene y el otro mes, y luego vamos a dar una cosa que se llama 100 años de soledad, que no sabemos lo que es, pero que es grande y así por lo menos está leyendo, ¿no? Y luego le vamos a dar un Quijote para niños, y luego le vamos a dar... Y así fueron alimentando al monstruo, claro. Pero ese monstruo también vive con la pesadumbre de decir, a mí me salvaron los libros de la compra del mes, pero a muchos de mis colegas no los salvó la compra del mes. Entonces, Antoine, de alguna manera, está personificando muchas de esas historias, de ver que ellos ya eran el anticristo cuando estaban en clase y no les queda otro remedio que seguir siéndolo. Aún así, en ese panorama se encuentra el goce, se encuentra la felicidad, porque nos la buscamos, porque burro cargado busca camino. Y entonces se encuentra la felicidad y se encuentra el núcleo donde poder sobrevivir y se encuentran los espacios donde apoyarse y seguir adelante. Pero el sistema sigue siendo el que es, un lobo feroz, es una bestia absoluta, ¿no? Pues aquí estamos, las nietas de esas brujas, perpetuando el maleficio, con nuestros libros, con el cacareo y no sé, supongo que viene todo de ahí, ¿no? Yo creo que viene todo de ahí. Pero todo esto envuelto en una novela súper entretenida, que sí, porque yo soy más filosófico de lo que escribo. Quiero decir, luego lo que yo escribo va por otros caminos. Pero me gusta plantearlo aquí porque yo soy de los que piensa que Corín Tellado era una grandísima escritora. Entonces, ya con eso voy dando pistas de que no me dejo llevar para nada por todo este universo editorial y crítico que conozco muy bien, porque llevo trabajando en el mundo editorial desde los 19 años y porque soy crítico en la revista Que Leer desde hace 15. Entonces, formo parte del show business, pero al mismo tiempo sé cómo se comporta el show business. Entonces, para mí la literatura siempre tiene que ser un espacio de soledad elegida. La soledad es matadora, pero el momento de la lectura es un espacio de soledad elegida que compartimos con nosotras mismas, con nuestro silencio, con ese momento en el que queremos conectar a través de la palabra de terceros. Y eso me parece, en un mundo tan caótico como este, me parece maravilloso. Por lo tanto, el libro que se tenga entre las manos me parece que ya está cumpliendo una grandísima función. Y estamos acostumbrados a que nos eduquen para que el género negro, para que toda la narrativa de género, la romántica, la de aventura, la histórica, todas sean una especie como de literatura de segunda. Porque hay una literatura de primera que escriben señoros blancos y europeos que luego son criticados y alabados por los mismos señoros blancos y europeos de los medios de comunicación a los que solo llegan los libros de determinados grupos editoriales. Por lo tanto, esa rueda gigante está llena de historias que no cuentan nada. Pues eso. ¿Alguna pregunta? ¿Hay tiempo para alguna muy rápida?
Y si no, les vamos a pedir a ambos los dos que nos digan, porque queremos seguirles muy de cerca, por dónde van a ir sus próximas aventuras. No sabemos si seguirán reescribiendo el mal. Yo sí. Sí, por lo que os he comentado. En cuanto terminé de Bestias y Aves, empecé la siguiente novela y no puedo evitarlo, incido en los mismos temas. Y he terminado un libro de relatos y están los mismos temas, obviamente con distintas excusas argumentales, digamos que incluso escenarios, pero lo que es el meollo, lo que es el núcleo, el corazón de lo que de verdad me atrapa y me hace seguir escribiendo, sigue. Incluso acabo de publicar este mes un libro en La Bella Varsovia de poesía, que en realidad es la poesía reunida desde mi primer poemario, plaquete, hasta lo último que he publicado este año, en 2024. Y es curioso porque incluso en la poesía trato, si se puede hablar de temas, en poesía trato exactamente los mismos temas. La naturaleza, el deseo de... Bueno, el libro se titula Las huidas. Entonces yo creo que ahí se dice todo. Es el deseo de estar en otra parte, de dejarse llevar por la literatura. Entonces sí, claro, voy a seguir incidiendo en ello. Qué gusto nos das. ¿Daniel volverá a la poesía? Bueno, sí, ahora estoy trabajando en un poemario, que realmente es un poemario archivo, donde estoy recopilando las fotografías de las mujeres y de las comadres de mi familia y de mi barrio, y estoy escribiendo sobre esas fotografías, ¿no? Y bueno, pues ahora que lo pienso es como un álbum de retratos de brujas, ahora que lo pienso, pues sí, un poco sí. Pero bueno, está esa línea con la poesía y con la narrativa. Espero iniciar un proyecto que llevo mucho tiempo tomando notas y ya arrancar lo que es la escritura ya después de todo ese periodo previo, ¿no?, que es tan importante. Parece que entre brujas nos entendemos, así que seguiremos reescribiendo, seguiremos leyendo y aquí siempre, por supuesto, os seguiremos esperando. Pilar Adón, Daniel María, un placer. Muchísimas gracias. Gracias.